SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, 2 años después, el ingreso mínimo vital sigue sin alcanzar los objetivos que se marcó. Hoy, 2 años después, ha sacado de la pobreza a 510.000 hogares. Hoy, balance del ingreso mínimo. Me llamo Julia, soy una madre separada, sufrí maltrato psicológico, tengo 3 hijos y desde el mes pasado empecé a recibir 115 euros de ingreso mínimo vital. Llevamos más de 1 año cobrando el ingreso mínimo vital. Las personas que percibimos este ingreso, lo que verdaderamente queremos es tener un trabajo estable y dejar de cobrar este ingreso. De ingresos recibo 250 euros por cada uno de los niños de su padre y trabajo media jornada. Aproximadamente me lleva al mes unos 600 euros aproximadamente. Estas son las voces del ingreso mínimo vital, un instrumento que ha alcanzado ya a 509.574 hogares, prácticamente 510.000 casas, hogares, a más de 1,4 millones de personas, y que, teniendo estos datos para cierta satisfacción, tienen datos también para la preocupación, porque el objetivo, estos 510.000, están muy lejos de los 850.000 hogares que el ingreso mínimo vital debía alcanzar en su primer año de vida. Han pasado 2 y esas cifras no se alcanzan. Así que hoy, el Día Internacional de Erradicación de la Pobreza, el Gobierno ha optado por subir el ingreso mínimo vital a un autobús. Literalmente por hacer una campaña de presentación en distintos rincones de España con el objetivo de dar a conocer un ingreso que no termina de alcanzar a todos los que lo merecerían. Este autobús, que va a recorrer toda España, arranca hoy. De aquí irá a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social para que le instalen los equipos informáticos. Mañana, justamente en Alcalá de Henares, estará el autobús mañana, y a partir de ahí por el resto de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, etcétera, hasta dar durante unos cuantos meses recorrer toda España. En cada localización estarán 2 días. Este es el objetivo del Ejecutivo / la frustración del Gobierno. El ingreso no termina de alcanzar a todos los que lo merecen. Y ahora mismo esa es la primera clave y la primera falla de este ingreso mínimo vital. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a echar un vistazo a las cifras de quiénes perciben y los perfiles. ¿Quiénes son los que a día de hoy sí reciben ese ingreso mínimo vital? Bueno, las cifras acumuladas muestran que 2 de cada 3 titulares de la prestación son mujeres, casi 340.000 frente a 170.000 hombres, y en total la ayuda ha llegado a más mujeres, algo más de 767.000 que a hombres, casi 640.000. Por edades, un 42% de los beneficiarios son menores, casi 600.000, y por tipo de hogar, en la mayoría hay al menos un menor entre los beneficiarios, el 64% del total. La ayuda está beneficiando especialmente a padres y madres con hijos, y de hecho unas 270.000 prestaciones reciben el complemento de ayuda a la infancia, que entró en vigor el pasado 1 de enero. Esta es una ayuda de 100 euros por hogar al mes en el caso de menores de 0 a 3 años, de 70 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años y de 50 euros al mes por cada menor de entre 3 y 18 años. Hoy van a escuchar las voces de quienes sí perciben ese ingreso mínimo vital. Con ellos ha estado Elsa Llorente. A Lidia la hemos pillado hoy poniendo la mesa, esperando a sus 2 hijos para comer. Todos los meses el ayuntamiento de su localidad, Rivas Vacia Madrid, les ayuda con la comida, y el alquiler hace 5 meses que no pueden pagarlo. Solo cobra 500 euros al mes de ingreso mínimo vital. No puedo llegar a lo que es a pagar todo. Siempre se queda algo ahí. Siempre hay algo que no has podido pagar, o lleves atrasado, o bueno, haciendo un poquito de cuotas fijas de luz y de gas para que no te vengan sorpresas. Pero bueno, bastante difícil, para que vamos a decir que no. Con ese dinero pues no se puede sobrellevar todo bien. Lidia además tiene un 40% de discapacidad acreditada por un problema de huesos. Gracias a los servicios sociales, para ella no fue complicado acceder al ingreso mínimo vital, pero conoce a gente que ni siquiera ha podido tener una primera cita con la Seguridad Social.
En Renta Vital pues hay muchísima cola a la hora de poder tener cita, o de que te cojan el teléfono es mucho más difícil, porque también hay que hacerlo todo por ordenador a veces o por el móvil, y si eres un poco torpe y no sabes... Si eres un poco torpe y no sabes, pues o te ayudan o te quedas sin ingreso, y eso es invivible, un agobio. Agobio o ansiedad a ese final de mes, no he llegado a lo mejor a esto, me falta un pago, no he podido llegar a pagar esto. Entonces es una sensación de ahogo, de ansiedad. Lidia se propone cada día seguir adelante. Ya tiene casi cerrado un trabajo para los próximos meses. Hay que sacar sí o sí para adelante la casa. Con mucho o con poco hay que sacarla. 6 de cada 10 hogares en situación de pobreza ya reciben el ingreso mínimo vital, pero aún queda un 40% de familias que no lo están solicitando, y detrás de esa cifra hay situaciones desesperadas. Estas son las voces de quienes sí lo reciben, 6 de cada 10. Hay 4 de cada 10 historias que son historias de frustración, gente que tiene derecho a ese ingreso, pero o lo desconoce o no es capaz de articular la petición, por muchos factores. Uno es fundamental, lo escuchábamos, es una petición en muchas vías telemática para gente que no tiene ni posibilidad de pagar Internet. Y en otras ocasiones simplemente faltan medios en las administraciones públicas para poder tramitar todos esos expedientes. No somos expedientes, somos personas. No somos expedientes, somos personas. Esa es la voz de los trabajadores del servicio público, incapaces, desbordados, porque no pueden tramitar todas las solicitudes de ERTES, de paros y de ingresos mínimos vitales. No somos expedientes, somos personas. Algunos de ellos convocan manifestaciones ya, porque hay todo un reparto regional ahora mismo muy desigual. Andalucía es quien lidera las peticiones y las concesiones. 152.000 ingresos mínimos vitales, 152.000 se conceden en Andalucía. Es prácticamente 1 de cada 3 de los que hay en España para el territorio andaluz. Y a partir de ahí hay 3 territorios más. Comunidad Valenciana, con 60.000 expedientes, Madrid, con 48.000, la región en la que uno de sus consejeros decía no hay pobres, 48.000 expedientes, y Cataluña, 43.000. Insisto, esa es la fotografía y el dibujo de lo que está pasando y de lo que está fallando, porque hay gente que ahora mismo no tiene esa capacidad y tiene y ve cómo los trabajadores sociales están absolutamente desbordados. Desde hace 10 meses, los servicios sociales y otras organizaciones del llamado tercer sector pueden certificar situaciones de vulnerabilidad. Porque somos los que los conocemos, los que estamos en el municipio, que somos cercanos realmente a la población. Marga es técnica de los servicios sociales en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, al sureste de la capital. Ayuda a los vecinos y vecinas a solicitar una prestación con algunas complicaciones a la hora de pedirla. Una de ellas es que se computan los ingresos del año anterior a la solicitud. Entonces, las familias que tienen una crisis sobrevenida, pues tienen compleja el acceder a la prestación. Y esas familias que de la noche a la mañana se quedan sin trabajo, sin dinero, sin recursos, y hay veces que incluso no son conscientes de que pueden pedir el ingreso mínimo vital. El espíritu del ingreso mínimo vital es ser una prestación que prevenga situaciones de exclusión y de riesgo. Entonces, muchas veces hay unidades familiares que no son conscientes de que tienen derecho al ingreso mínimo vital y están en una situación de crisis. Entonces, se les informa y se les orienta hacia ello. Y también se les acompaña sobre todo a los que no tienen o no saben usar un ordenador. El ingreso mínimo vital se puede pedir de forma online, pero hay muchas familias que no tienen ese acceso. La brecha digital existe no solamente en las personas mayores, también en otras personas de otras edades en la sociedad. Ahí es donde nosotras hacemos ese acompañamiento. Más de 500.000 de hogares reciben hoy el ingreso mínimo vital. Hay historias de éxito, como están viendo, y hay historias de fracaso en todo esto. ¿Qué está fallando? ¿Qué está pasando? Es la pregunta fundamental para que arraigue definitivamente este ingreso 2 años después.
Y lo primero que parece haber fallado es la metodología de puesta en marcha. Hubo gran controversia dentro del gobierno. Había dos sentimientos, el que expresaba aquí en Hoy por Hoy con Pepa Bueno Pablo Iglesias, el de dar primero el dinero y buscar después si era o no regular el cobro. Está tardando en llegar el ingreso mínimo vital y para nosotros será crucial en este momento mejorar, aligerar de alguna forma ese cuello de botella para que empiece a llegar a más gente. Con toda claridad es inaceptable. Un gobierno no puede aceptar, no puede decir a una persona que no puede llenar la nevera, mire, es que las cosas... Frente a ese esquema, el esquema de seguridad social de chequear primero para evitar que casos de fraude pudieran destruir un instrumento que se pretendía de largo plazo. José Luis Escrivá. Quiero ser muy claro en este asunto. Hay otra parte del gobierno que tiene responsabilidades sobre políticas sociales, que son la tutela sobre lo que hacen las comunidades autónomas y los ayuntamientos en el ámbito de asistencia social. Algunos de los problemas que están surgiendo transitorios deben resolverse en el ámbito de la asistencia social y la responsabilidad está claramente en el ámbito de la Vicepresidencia de Derechos Sociales. Y esa primera bronca, la de la metodología, la de si era o no conveniente pagar primero y preguntar después, o si el orden que se está aplicando es el correcto, preguntar primero, denegar expedientes y después revisar, es la primera de las cuestiones que están en el aire. Ha de mejorarse esto. La segunda es el sistema de formalización informática. Falta efectivamente acceso a una población que no tiene ni informática ni internet. Es lo que denunciaba la propia AIREF. José María Casado decía: por tanto, estamos ante 700.000 hogares potenciales beneficiarios, 284.000 a día de hoy, pero un fenómeno muy estudiado en este tipo de prestaciones que son de difícil implantación es el non-take-up. Todos aquellos beneficiarios que podrían serlo, pero que realmente todavía no se han aproximado a la prestación. Estamos hablando de 400.000 hogares. Y hay una tercera cuestión, porque sí es cierto que ha habido y sigue habiendo dudas sobre la metodología y ha habido y sigue habiendo dudas sobre el sistema de formalización, pero hay una tercera cuestión que es propaganda y pura propaganda, basura que no cabe, y es la de que esto es la paguilla y la de que esto es algo que evita que la gente busque puestos de trabajo. Hasta tal punto es falso el argumento que el Ejecutivo ha llegado incluso a reformarlo para generar un doble ingreso, que quien reciba dinero de un salario no tenga que renunciar, es decir, que haya un incentivo a pedir el ingreso mínimo vital y encontrar un puesto de trabajo que te reinserte en el mercado laboral. Se trata de un incentivo para compatibilizar el ingreso mínimo vital con un incremento de horas de trabajo o incluso con ir recuperando horas de trabajo para en un momento dado poder renunciar a ese ingreso mínimo vital. Así que ahora mismo estas son las certezas y las incertidumbres. Hay una parte de propaganda que conviene obviar y hay dudas legítimas que merece la pena resolver. Eduardo Vandrés, catedrático de Economía de la Universidad de Zaragoza, director de Economía Pública de Funcas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué balance hacen? ¿Qué pesa más aquí? ¿Lo positivo, lo que se ha alcanzado o lo negativo, lo que no llega? Bueno, posiblemente todo dependa de la perspectiva con la que se analice el tema por las situaciones personales, ¿no? Hemos escuchado precisamente las opiniones de unos y otros, ¿no? Yo creo que el ingreso mínimo vital es un logro muy importante en la lucha contra la pobreza en España. Los mecanismos de rentas mínimas de las comunidades autónomas eran muy desiguales y cubrían un porcentaje muy pequeño de la población en situación de pobreza severa incluso, ¿no? Con el ingreso mínimo vital esto se corrige y se está corrigiendo ya y se va a corregir más. Lo que sucede es que, claro, todos querríamos que la implementación hubiera sido más rápida, hubiera sido más completa y sobre todo, bueno, pues que hubiéramos sido capaces de llegar a todos los hogares que no lo han solicitado todavía, porque esto es lo que configura, digamos, una de las principales preocupaciones. No ya solo las dificultades o los problemas de solicitud por la brecha digital, por las dificultades de conocimiento de las personas, sino sobre todo, bueno, ¿qué pasa con todas esas personas, con todos esos, no sé, 300.000 hogares o 300 y pico mil hogares que podrían ser beneficiarios y no lo han solicitado? Claro, y no estamos llegando a esos colectivos. Esa es la siguiente cuestión. Hay 340.000 efectivamente a los que no se llega. ¿Es demasiado complejo esto? El sistema de solicitud telemática para quien ni siquiera tiene acceso a Internet es demasiado complejo. ¿Hay que modificar el procedimiento de acceso?
Yo creo que aquí se olvidó o no se quiso, digamos, llevar adelante o no se pudo una mayor colaboración con las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas ya gestionan este tipo de prestaciones, aunque de manera muy insuficiente y desigual, pero había una experiencia, y esa experiencia podría haberse puesto, digamos, al servicio también de la gestión del ingreso mínimo vital con procedimientos de colaboración más eficaces, ¿no? Hay una cosa curiosa, ¿no? Si uno revisa los porcentajes de prestaciones concedidas, de ingreso mínimo vital concedido respecto a los solicitados, las provincias del País Vasco y Navarra están muy por encima de las demás provincias españolas, que ahora tienen, bueno, ellas ya tienen asignadas o transferida la competencia en la gestión de estas prestaciones, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un tema que se debería haber mejorado, porque no es el mecanismo digital el único posible para acceder a estos colectivos, y las organizaciones no gubernamentales y las comunidades autónomas podrían haber tenido un papel mucho más activo. Hay una, respuesta y una traza común, y es la llamada take-up. Es decir, hay países que instauran esto y ninguno de ellos consigue llegar al 100%. Pero, dicho eso, es verdad que nuestra tasa de no acceso es más alta que la que, por ejemplo, vivió Alemania en el año 2007 a 2013, es más alta de la que vivió Finlandia en el año 2017, inferior a la de Irlanda, pero no estamos siendo todo lo efectivos que están siendo otros países. ¿Qué más hay que hacer? Dice usted, hay que modificar colaboración con autonomías, hay que simplificar procedimientos. ¿Y qué más? Bueno, y después pues tratar de facilitar el acceso. Ya sé que es una cuestión que tiene que ver no solamente con esta prestación, sino con el conjunto de las relaciones con la administración pública, facilitar el acceso a Internet. Yo sé que la educación digital es algo, bueno, pues que ahora se pretende, digamos, favorecer mucho con los fondos europeos, etcétera, pero sobre esa vía habría que pivotar muchas de las relaciones de los ciudadanos con la administración. La verdad es que no se me ocurren muchas cosas más, porque ya digo, habría que tratar de llegar a esos colectivos que están fuera de toda, incluso de la órbita de las solicitudes, porque hay, bueno, pues ha habido 2 millones de solicitudes que se han presentado hasta ahora, pero hay todavía, como estábamos diciendo, más de 300.000, 340.000, 350.000 hogares a los que no hemos llegado. Pues Eduardo Vandrés, catedrático de Economía de la Universidad de Zaragoza, director de Economía Pública de Funcas, un placer tenerle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo. El retrato de este ingreso mínimo vital es un retrato complejo en el que han escuchado las historias de los perceptores y las historias de éxito, de rescate de la pobreza, las historias de fracaso de quienes se quedan fuera y de quienes no dan abasto, los trabajadores sociales, y de fondo una red que sigue cada día más desbordada y que no es estatal. Es la de el tercer sector, unas ONGs que hoy siguen achicando agua pese a este ingreso mínimo vital. Hola. Entramos en las oficinas de la plataforma RMI Es Tu Derecho, donde reciben a personas en situaciones muy precarias. De lo que hablamos es de gente que llora, que se angustia, que le van a echar de casa, que debe recibos, que no tiene cómo poner un plato en la mesa y que te traslada pues una angustia infinita. Ontanares Arranz es una de las trabajadoras sociales de esta asociación. Dice que desde la pandemia no se ha recuperado la atención personalizada de la Seguridad Social. Si las oficinas están cerradas, las personas no tienen un apoyo para hacer los trámites. Y otra cosa, desde esta ONG añaden, a la gente le da vergüenza decir que necesita el ingreso mínimo vital. Ontanares Arranz conoce bien estas historias. Es la estigmatización que tiene esta prestación para personas que no han estado nunca en una situación de exclusión y que son personas que vienen de nuevo a una situación de exclusión por la que no han pasado, y que eso puede condicionar el hecho de que soliciten la ayuda porque eso no es para mí, sobre todo porque se ha estigmatizado tanto a la gente que lo recibe, que uno no quiere estar dentro de ese grupo, ¿no? Tienen que saber que tanto los servicios sociales u organizaciones como Cruz Roja o Cáritas y hasta 11 plataformas pueden acreditar situaciones de vulnerabilidad y ayudar a gestionar esta prestación. Hoy las colas del hambre siguen, hoy, día de la erradicación de la pobreza. Aquí hay que aumentar ciruelos,
Este ya está para esto, ¿no? Claro, ya hay que aumentar ciruelos. Balance del ingreso mínimo vital 2 años después. Aquí falta lechuga. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.